Hola mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos unos pasajes de Jeremías, vamos a estar tocando Jeremías capítulo 1 del versículo 10 al 12. Vamos a estar hablando de una palabra algo especial. En estos días he estado meditando que queda poquito del invierno, se aproxima la primavera aquí en Uruguay y todo empieza a florecer, a reverdecer, los brotes empiezan a dar sus primeras hojitas y esto me hizo pensar justamente en esta palabra que el Señor le está hablando a Jeremías, una palabra algo especial porque el Señor eh, le muestra una visión a Jeremías y le pregunta qué es lo que está viendo. Y esta palabra me hizo meditar mucho en la situación espiritual de muchos hermanos, de muchos creyentes que están atravesando un invierno. Y este invierno puede ser o es debido a dos cosas, por la desobediencia o por las circunstancias mismas de la vida. Hay muchos cristianos que están atravesando un invierno espiritual por sufrimiento, por dolor, pero otros que están atravesando ese invierno espiritual por la desobediencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy porque el Señor le muestra a Jeremías una visión muy particular. Y la vamos a ir leyendo ya y entrando en el tema del día de hoy, que es justamente la llegada de la primavera a nuestras vidas. Pero puede ser debido a nuestra desobediencia o porque el Señor nos va a ir sacando de ese invierno espiritual de dolor y de sufrimiento. Dice así, del verso 10 al 12, capítulo 1 de Jeremías, dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y Jehová me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vamos a ir rápidamente entrando en el contexto de lo que Dios le estaba mostrando a Jeremías, porque Jeremías entra en la historia de Israel, de Judá, porque Dios detectó que ese pueblo no quería volverse a él. Todos sabemos que los profetas no venían porque sí a anunciar cosas a los pueblos, sino que venían para que ese pueblo volviese al Señor. Y en este punto de la historia no es la excepción, porque Jeremías viene a dar un cinchón de orejas al pueblo de Judá. Ustedes pueden recordar que cuando viene Salomón, muere, el reino de Israel se divide, se van 10 tribus para un lado que conforman Israel, y después queda Judá y Benjamín por otro lado, que es el pueblo de donde va a venir Jesucristo el día de mañana. Esa línea de descendencia es la que más tarde trae al Señor Jesucristo. Y el Señor tiene una paciencia especial con Judá, porque de allí salieron muy buenos reyes, salieron reyes que sí querían hacer la voluntad de Dios, pero otros reyes que no querían hacer la voluntad de Dios. Y en este punto de la historia, Jeremías se introduce para justamente cincharle la oreja al pueblo de Judá, porque ellos pensaban que nunca iba a llegar el juicio de Dios. Ellos pensaban que bueno, como no cayeron en la cautividad como Israel, 100 años antes que apareciera Jeremías, el Señor habla a través de Isaías al pueblo de Israel, y ellos caen
bajo el dominio del imperio asirio, y Judá venía zafando, pero el Señor dice, bueno, hasta acá, y utiliza una visión algo particular. Dios nunca va a usar algo que nosotros no conozcamos para hablarnos, sino que utiliza un elemento conocido para poder traer en la revelación en este caso, o si no, una palabra para nosotros que pueda producir cambios. Y en el verso 11 vemos la visión de que Dios le muestra a Jeremías y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Yo estuve estudiando un poquito el simbolismo del almendro en el pueblo de Dios, porque como veníamos diciendo, Dios no va a usar una cosa que nosotros no conozcamos para hablarnos, sino que Él utiliza en este caso la imagen del almendro. ¿Por qué? Porque el almendro en el pueblo de Dios era el primer árbol en brotar. Y Él utiliza un juego de palabras, porque almendro en el hebreo es shaked y velad es yoked. Entonces el Señor utiliza aquí un juego de palabras para decir, bueno, así como brota el almendro, el primero en brotar en el invierno, así se apresura mi palabra para cumplirse. Miren lo que dice el verso 11. El verso 12, perdón. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy atento. Esa palabra, atento, es la palabra yo quedo, a mi palabra para ponerla por obra, para que se cumpla. El Señor le está diciendo a Jeremías, bueno, hasta acá llegó mi amor. El pueblo está haciendo lo que quiere, el pueblo piensa que no le va a pasar nada porque yo no he hecho nada hasta ahora, pero yo no estoy de brazos cruzados ni durmiendo la siesta. El tiempo de la gracia y de la misericordia se acabó. Y acá voy a empezar a poner mi palabra por obra. El cumplimiento de mi palabra es certero. Yo no ando diciendo cosas porque sí. Y el Señor se pone mano dura desde aquí en adelante. Pero nosotros tenemos que tomar algo en cuenta, el versículo 10, porque el Señor no es indiferente ni al pecado ni a nuestro dolor. En las últimas palabras del versículo 10 dice, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor no solamente viene con juicio, sino viene con redención, viene con una nueva oportunidad, viene con un reverdecer a nuestras vidas. Por eso dije que hay muchos cristianos, muchos hermanos que están pasando por un invierno, pero porque ellos quieren, porque ellos son desobedientes, viven en pecado, pero hay otros hermanos que están pasando por un invierno por cuestiones de la vida, como vimos en la prédica del Peirasmos. La vida tiene un montón de condimentos. Justamente las pruebas de la vida, el enemigo, malas decisiones que tomamos nosotros, tiene un montón de cosas. Las pruebas de la vida, un vecino que se levanta mal, nos va mal en el trabajo, pero no porque estemos en pecado, sino porque hay cuestiones externas a nuestra vida que de alguna manera nos afectan. Y el Señor utiliza todas esas cosas para que nosotros podamos ir a una etapa más avanzada de fe, que podamos crecer en el Evangelio. Y esto es lo que está haciendo justamente el Señor acá. Dice, bueno, para los que se están portando mal, están haciendo mal las cosas, bueno, va a venir juicio. Pero para los que se están esforzando, para los que están cumpliendo mi palabra, va a venir edificación y un brotar nuevo. Dios nunca es indiferente a lo que nosotros estamos pasando, ya sea para bien o para mal. Como dice allí Romanos 1:18,
que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto era lo que justamente el pueblo de Dios estaba haciendo, lo que justamente Judá estaba haciendo. Ellos vivían en pecado, vivían de una manera mal. Ellos estaban viviendo mal. Y el Señor dice, bueno, hasta acá llegó mi amor y vamos a empezar a ajustar las clavijas, pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Eso es lo que siempre Dios está queriendo para nuestra vida. Entonces, recapitulando, nosotros vemos que el Señor no es indiferente ni al pecado ni a nuestro dolor. Y Él va a poner manos a la obra. Muchas veces el Señor parece que está durmiendo, pero Él nunca está durmiendo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Nosotros vamos a ver en este tópico que la responsabilidad pasa por nosotros. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? El Señor siempre nos está mostrando que todo lo que nos esté pasando pasa directamente por una decisión personal. Bueno, nosotros queremos estar en pecado, nosotros queremos administrar mal nuestra vida, tomar malas decisiones. Bueno, sabemos que somos esclavos del pecado, y cuando somos esclavos del pecado, el Señor hace así, se aparta y estamos expuestos a todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. Y el diablo evidentemente se pone la servilleta, agarra el cuchillo y el tenedor y está pronto para hacerse un almuerzo con nosotros. El Señor se corre cuando nosotros estamos en pecado. El Señor continuamente está en contra de la maldad, de la iniquidad, de la desidia, de la indiferencia que nosotros podemos tener hacia Él, y nos deja expuestos, no por un deseo caprichoso de Él, sino porque Él es justo y Él no puede estar en un lugar en donde no lo quieran y donde habite el pecado. En la prédica de la semana pasada estuvimos compartiendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo Dios va a habitar en un lugar donde primeramente no lo quieran? Porque si uno está en práctica de pecado, le da la espalda a Dios, como hizo el pueblo de Judá en aquel momento, sacrificando sacrificios a otros dioses, holocaustos, libaciones y un montón de cosas más a otros dioses. Y el Señor dice, bueno, si no me quieren, yo me corro. Y si me corro, ya no van a tener la providencia y la protección que ellos tienen. Y eso aplica para nosotros hoy en día. Dimos en la prédica pasada el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos pecaron y el Señor automáticamente se corrió de ellos, y nosotros recordemos que siempre la paga del pecado es muerte. Y estas personas iban a obedecer, iban a caer en el cautiverio de Babilonia por 70 años. Y de allí el Señor los iba a purificar. Entonces no podemos decir que el Señor se ensaña con nosotros y nos hace pasar por un proceso de manera caprichosa, sino porque Él siempre quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero pasa por una decisión muy personal. En nosotros está el poder de, someternos al pecado para la muerte, o de someternos a la obediencia de la palabra de Dios y de lo que dijo el Señor para nuestro provecho, para nuestra justicia. Nosotros siempre tenemos que tener esto en cuenta y en claro, de que todo pasa por una decisión personal. El Señor allí en Isaías 52
Vamos a leer el versículo 1 y 2 y vamos a ver que esto no solamente pasa con Jeremías, sino que viene pasando desde que Adán y Eva pecó, que los hombres andan bien un momento y después le dan la espalda y vuelven a hacer lo que ellos quieren y se piensan que Dios se va a quedar así, de brazos cruzados, o que se acostó a dormir la siesta. Dice así el versículo 1 de Isaías 59, dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es clarito lo que dice el Señor aquí a través de Isaías. La mano del Señor no se ha cortado y su oído está atento a nuestras oraciones y está atento a lo que nos está pasando continuamente. Pero ¿qué dice el verso 2? Vuestras iniquidades, o sea, nuestra maldad, nuestro pecado, han hecho división entre nosotros, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Creo que Isaías es clarito acá. Y como veníamos mencionando, no es de ahora, es de toda la vida. Desde que Adán y Eva pecaron, que las personas andan por un momento bien en su vida, pero después se vuelven atrás. Y el Señor tiene que llamarle la atención al pueblo de Judá a través de Jeremías, que no le hicieron caso. En ningún momento le hicieron caso. A la vista está que ellos caen en el cautiverio de babilónico, 70 años allí para aprender a que no tienen que ofrecerle ningún servicio ni ningún sacrificio a otro Dios. Después de ahí, que salen de la cautividad, ellos nunca más cometen el pecado de la idolatría. Nunca más. Ellos aprenden a amar la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y se aferran a la ley de Moisés, tanto que se pasan de rosca. Y ahí empieza otro problema. Pero eso es para otra predica. Ya lo estuvimos viendo en otros videos. Y ellos tienen que pasar por ese trago amargo de caer en la cautividad. Ustedes podrán recordar en otros capítulos que vimos el ejemplo de Ananías y Jeremías, en donde Ananías era un profeta falso que endulzaba el oído de la gente y decía: no, Nabucodonosor nos va a poner un yugo de junco, un yugo blandito, bien, pero bien blandito, y vamos a ir, pero no vamos a ir 70 años, capaz que vamos a estar 2 años allá y nos volvemos, y seguimos tomando mate y mirando teleteatros. Y el Señor dice: no, dice, el yugo que voy a poner sobre ustedes es de hierro, porque ellos no se volvían de todo corazón. Ellos no querían volverse de corazón, ellos querían seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo y que el Señor siga de brazos cruzados. Y no es así. El Señor habla muy, pero muy duro a través de Jeremías para hacerlos volver, pero ellos nunca quisieron hacer caso. Pero como habíamos visto en el versículo 10, el Señor aprieta las clavijas, pero también está pronto para edificar y para plantar. Y eso es lo que vamos a ver hasta ahora en el siguiente tópico. Porque el Señor no se le cortó el brazo, como decía allí Isaías 59, versículo 1. El Señor no se le cortó el brazo para seguir bendiciéndonos. Él nos quiere seguir bendiciendo. Nosotros tenemos que pasar por esa decisión personal de a dónde nos queremos ir,
el Señor es justo, el Señor, Él dio dos veredictos. Bueno, si se portan bien, les va a pasar cosas buenas, y si se portan mal, les va a pasar cosas malas. Y nosotros nos movemos entre un punto al otro. Nosotros somos el que nos vamos de un extremo al otro. Pero el Señor ya habló. Y los que se someten bajo la obediencia para justicia, el Señor estaba ahí para ayudarnos. Es lo que dice Jeremías 10, que Él va a plantar y va a edificar. Isaías 59:1 también lo dice. Miren lo que dice. Dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Él está atento. Él nos quiere ayudar. El Salmo 46 dice, 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice nuestro pronto auxilio. El Señor dice, no los desampararé, dice, no los voy a dejar. Y si yo estoy con ustedes todos los días. Entonces nosotros vemos que el Señor, si nosotros no nos sometemos a Él y le obedecemos, Él está ahí. Él está ahí. Él es nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. Mire lo que dice Números 11. Este pasaje es hasta algo cómico. Ahora los voy a entrar un poquito en contexto, porque Moisés, allí en Números 11, el Señor le dice que va a traer carne para todos, va a traer codornices, y Moisés dice, Dios, yo sé que vos abriste el mar, que vos abriste el mar Rojo a la mitad, pasamos nosotros en sequito por ahí, pero vos te pensás que yo soy tonto, que yo soy torpe, que vos vas a traer tantas codornices para alimentar a todo este pueblo. Y el Señor le tiene que decir a Moisés, Moisés, voy a traer carne para todos. Y Moisés no le cree. Mire lo que dice Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El Señor se pone algo duro ahí con Moisés y le dice, yo no les he mostrado mi gloria, los milagros. ¿No pasaron ustedes por Egipto las 10 plagas? Todo lo que pasaron allí, que hubo oscuridad, que no se veía nada, nada. Pasaron los egipcios mucho tiempo a oscuras, que no se podían ver ni las palmas de las manos. Y para Dios es imposible traer tantas codornices en el desierto. Creo que no. Yo lo entiendo a Moisés, porque en el medio del desierto, en el medio del desierto que no hay nada, que vengan una cantidad enorme de codornices, que no hay agua, que es todo arena, que no hay nada. No hay un árbol para que las codornices puedan posarse, aunque sea un ratito ahí. Yo lo entiendo a Moisés. Moisés de seguro dice, no, Dios se levantó con el pie izquierdo hoy y se piensa que puede traer todas esas codornices para nosotros. Pero el Señor les dice, no se ha cortado mi mano. Yo sigo haciendo milagros. Y el Señor sigue haciendo milagros. Que usted hoy esté en el Evangelio, que haya aceptado al Señor como su Salvador personal, eso ya es el primer milagro y el más valioso de todos, porque nosotros no vamos a perecer en el infierno eterno, sino que vamos a estar con Él en la gloria eterna. Y ese es el milagro más importante que el Señor hizo en nuestras vidas, y nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Y queremos que nos resuelva un montón de otros problemas que comparados con la salvación eterna no son nada, no tienen punto de comparación. Entonces el Señor le dice a Moisés, el Señor utiliza una figura literaria aquí
que es la antropopatía, desciende su mentalidad a la mente del hombre para que el hombre la pueda entender. Y se pone a reñir como con un niño chico. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, mirá, tal día va a pasar esto, o te voy a traer esto, o vamos a hacer aquello? Y nuestro hijo nos mira y dice, vos estás chiflado, papá, mirá si vamos a hacer esto o aquello. Y nosotros le tenemos que decir que no, vas a ver, vas a ver. Y esto es lo que el Señor está haciendo con Moisés acá, en este pasaje. Vas a ver, lo trata como un niño chico a Moisés y le muestra su poder, su gloria. Y eso es lo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros hoy en día también. Su mano no se ha cortado. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él siempre nos está queriendo ayudar. Que muchas veces pasa lo que pasa allí en 2 de Pedro 3:9, es cierto, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos decían que el Señor no iba a venir, que no iba a venir más, que allí en Hechos 1, cuando Él se fue, se terminó, no viene nunca más. Y Pedro le dice, no, el Señor no retardará su promesa. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Y Pedro utiliza acá el nosotros. Él se mete también en la bolsa, porque sabe que ninguno de nosotros es perfecto. Que todos tenemos nuestros errores diariamente y que nos tenemos que arrepentir y ponernos al día con el Señor. Tenemos que arreglar las cuentas todos los días con el Señor. Y Pedro dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que nosotros vayamos de cabeza al infierno. Él quiere que nosotros estemos con Él en la gloria eterna. Y lo dice clarito el apóstol Pedro aquí, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre está queriendo que nosotros no nos deslicemos, que pongamos atención a su palabra. Él siempre está allí. Y Él no es indiferente ni a nuestro dolor ni a nuestro pecado. La paciencia del Señor no es complicidad, sino que es misericordia. El Señor es misericordioso con nosotros. Lo dijo el apóstol Pedro aquí. Él es paciente con nosotros para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él de corazón. Pero pasa por una decisión personal. Nosotros vamos a ir saliendo del invierno, pero tenemos que ver qué es lo que va a florecer en nuestra vida. Juicio o bendición y la ayuda de Dios. Nosotros somos como ese almendro que va a brotar prontamente, por las buenas o por las malas. ¿Qué es lo que queremos hacer en el día de hoy? Esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de llevar una porción de tu palabra a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Es como decimos siempre, Señor, yo no sé lo que están pasando mis oyentes, mis hermanos del otro lado, pero tú sí lo sabes, Señor. Que tú les estés ayudando de buena manera, que tú les estés conduciendo por el buen camino. Todos pasamos por alguna etapa de invierno en nuestras vidas, por nuestras malas decisiones o por cosas externas a nuestra vida que nos influyen. Pero hay algo que nunca se mueve, que eres tú. Tu mano no se ha cortado, tu mano no ha dejado de hacer milagros y tu oído sigue ahí escuchándonos todos los días. Señor, te damos gracias y te pedimos que nunca, nunca, Señor, nos dejes, Padre. Es una promesa que está en tu palabra
que tú nunca nos dejarás. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te fue de bendición, no te olvides de compartirlo con aquel que está precisando. Si la palabra fue de bendición, compartila. Es el fin de este canal, llegar a aquellos hermanos que están precisando palabra de Dios. Eso es todo por esta semana y nos vemos la semana que viene.